La identidad es la respuesta a la muy compleja pregunta, ¿quién eres? Nosotros para responder a esta pregunta tendemos a utilizar un set de categorías individuales y sociales con las cuales nosotros nos identificamos. Cuando nosotros decimos soy un adulto o un adolescente, soy un millennial o un boomer, soy un estudiante, un profesor, un abogado, soy un gamer, son categorías con las cuales nosotros nos identificamos. Y al juntar todas estas categorías, podemos llegar a una noción de identidad, de quién somos. La identidad se divide de muchas maneras. En este momento podemos estudiar, por ejemplo, la identidad primaria. ¿Qué es la identidad primaria? Bueno, son aquellas que tienen un impacto consistente y duradero a lo largo de nuestras vidas. Cosas como la raza, nuestro género, nuestra nacionalidad, son cosas que si bien no son imposibles de cambiar, son muy difíciles de cambiar, porque forman parte intrínseca de quién somos y de cómo nos identificamos. Pero también existe identidad secundaria. La identidad secundaria varía dependiendo de la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, cuando yo digo que soy un estudiante, nosotros sabemos que vamos a ser estudiantes por un periodo de tiempo y tenemos el plan de dejar de serlo en algún momento. O inclusive la ocupación. Aunque tu carrera sea a muy largo plazo, sabemos que una persona un día puede tener una carrera y otro día puede tener otra. Inclusive el estado civil se puede considerar una identidad secundaria, ya que las personas pueden pasar relativamente fácil de estar solteros, a estar casados, a estar divorciados, etcétera, etcétera. Entonces, los profesionales de la comunicación consideramos que aprender identidad es muy, muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, los seres humanos, traemos nuestras autoimágenes, cómo nos percibimos, a todos nuestros procesos comunicacionales, directamente influenciando la forma en la que nos comunicamos. Eso es una razón. Pero también hay otra. Nuestra identidad es el resultado de nosotros comunicarnos con otras personas. Cuando nos comunicamos con nuestros amigos y nuestros familiares y con el pasar del tiempo vamos generando nuestra identidad. La identidad juega un rol muy importante en la comunicación intercultural. Comprender identidad es muy útil. Por ejemplo, los medios se organizan y dirigen contenidos hacia identidades específicas. Y al saber con qué identidad estoy hablando, sé cómo manejar mejor el contenido. Y finalmente, la identidad es un sitio clave donde las fuerzas individuales y sociales se unen y generan experiencias comunicacionales, le dan forma a experiencias comunicacionales. Es decir, es vital la identidad para la forma en la cual el significado se crea en la comunicación. Exploremos más características del estudio de la identidad. La identidad existe a nivel individual. Por ejemplo, a nosotros nos preocupan nuestras diferencias contra otros individuos. Eso es identidad a nivel individual. Pero también existe a nivel social. A nosotros nos preocupan las diferencias que tiene nuestro grupo con otros grupos. Es decir, nosotros tenemos la habilidad de conseguir otras personas que entran dentro de una misma categoría, asociarnos a ese grupo y poder identificar las diferencias que tenemos con otros grupos. Algunos aspectos de la identidad pueden ser fijos y pueden ser dinámicos. Esto está muy estrechamente relacionado a la identidad primaria y secundaria. Por ejemplo, los fijos son relativamente inmutables a lo largo del tiempo, identidad primaria. Y también tenemos dinámicos que cambian de acuerdo a nuestro entorno, identidad secundaria. La identidad se crea a través de interacción social. Las relaciones y experiencias moldean la forma en la que nos vemos. Por ejemplo, si usted es fanático de un equipo de fútbol, yo les pregunto aquí rápidamente, ¿cómo se volvieron fanáticos de ese equipo de fútbol? No se trató, estoy seguro, de que un día ustedes se sentaron frente al televisor, vivieron muchos partidos y evaluaron el equipo que mejor juega en relación a cómo ustedes perciben el partido de fútbol. Poco probable. Realmente lo más probable es que todo haya empezado con que su papá pertenece a un equipo, su hermano, su mejor amigo, su hermana, y simplemente por comunicarse con esa persona, ustedes terminaron volviéndose fanáticos de un equipo. Y ser fanático de ese equipo forma parte de su identidad. Y lo mismo sucede con todo. Sucede con qué música nos gusta y qué opinamos del mundo y cuál es nuestra posición con respecto a situaciones políticas. Todo eso viene de comunicarnos con otras personas.
Las identidades deben ser entendidas con relación a ambientes históricos, sociales y culturales. El significado de identidad está atado a cómo ha sido visto de forma histórica, ¿no? Y sabemos que cambia con el pasar del tiempo. En resumen, lo que quiero decir con todo esto es que necesitamos entender identidad para poder entender comunicación y necesitamos entender comunicación para poder entender identidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender sobre el individuo y la identidad. Es un error simplificar la identidad con una sola palabra y decir, él es nerd, entonces creemos que ya sabemos todo sobre esa persona porque solo encaja dentro del cuadro de nerd. O es millennial, o es un abogado. La verdad es que nosotros somos multidimensionales, somos complejos y somos únicos. Entonces, en la comunicación, entender identidad nace de una teoría llamada interaccionismo simbólico. Dice que los significados de los individuos para los objetos, acciones y personas nacen de la interacción social o simbólica con otros. Es decir, todo lo que nosotros pensamos que es bonito, ético o comestible depende de nuestras experiencias con otras personas. De hecho, ustedes pueden ver cómo para un grupo social algo puede ser bonito o feo, para un grupo social algo puede ser comestible o no, para un grupo social algo puede ser ético o no, porque todas estas cosas nacen de la interacción social. Es probable que haya aprendido a través de observar y comunicarse con otros, por ejemplo, que comer langosta es un lujo, pero comer insectos es repugnante, cuando en realidad, si nos vamos a lo que la ciencia nos dice, ¿cuál realmente es la diferencia entre comerse un animal o comerse otro? Todo es resultado de la interacción social. Entonces, nosotros vamos a estudiar 3 procesos comunicativos involucrados con el desarrollo de la identidad. Uno lo llamamos valoración reflejada, otro lo llamamos comparación social y otro lo llamamos profecías autocumplidas, y vamos a estudiarlas una por una. Todos juntos exploramos cómo moldean un sentido de sí mismo o un autoconcepto. ¿Qué es valoración reflejada? La idea de que las autoimágenes surgen principalmente de las formas en las cuales los otros nos ven y de los muchos mensajes que han recibido sobre quiénes son. Entonces, yo me veo a mí mismo también como un resultado de cómo los otros me ven. También la llamamos autoespejo. Es la idea de que la autoimagen es el resultado de las imágenes que otros reflejan al individuo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si otras personas me ven y tienden a decirme, por ejemplo, tú eres una persona muy tímida, tú sí eres tímido, como yo puedo ver eso en las otras personas, me veo a mí mismo y yo digo, es cierto, yo soy tímido. Y ese concepto llega más por la forma en la que soy percibido que tal vez como realmente soy. La valoración reflejada es afectada por algo que llamamos otros particulares. Un otro particular son personas importantes cuya opinión influye en tu identidad. Cuando estamos hablando de otros particulares, estamos hablando de personas muy cercanas, estamos hablando de tus padres, de tus hermanos, de tus mejores amigos. Son personas cuyas acciones y palabras directamente influyen en cómo formas tu identidad. También puede ser afectada por los otros generalizados, es decir, reglas, roles, normas, creencias que son endorsadas por la comunidad. A nosotros también nos afectan lo que la sociedad en general, la forma en la que la sociedad en general nos percibe. Y a eso lo llamamos valoración reflejada. Pero también existe el concepto de comparación social. Nosotros evaluamos qué tan adecuados son nuestras experiencias en comparación con otros. ¿Cómo sabemos nosotros que una persona es atractiva? Pues lo tenemos que comparar con otras personas. Si no tuviesen otras personas con quien comparar, no tuviéramos una medida de qué consideramos como atractivo. Hacemos lo mismo con el desempeño académico. ¿Qué es un buen estudiante? ¿Qué es un mal estudiante? ¿Qué significa ser exitoso profesionalmente? Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con los títulos. ¿De dónde viene todo eso? Viene de nuestra habilidad de compararnos con otras personas y sacar resultados de esa comparación. La evaluación varía dependiendo de cuál es tu grupo de referencia.
Claro, si tú estás con un grupo de personas y todos son estudiantes con puras A todo el tiempo, el día que obtengas una B, tú eres el mal estudiante comparado con ese grupo social. Mientras que si tú te mantienes en un grupo que mantiene C todo el tiempo y tienes una B, entonces ahora estás siendo bueno o un buen estudiante. Y es depende de con qué grupo te estás comparando. Y por último está el concepto de las profecías autocumplidas. Cuando nosotros esperamos que una persona se desempeñe de una manera, por ejemplo, si nosotros vemos a un niño que desde muy pequeño parece mostrar dificultad con la matemática y nosotros le decimos, tú no eres muy bueno para los números, te cuestan los números, estudia más porque es que te cuestan los números, te cuestan los números, te cuestan los números. ¿Qué tan probable es que en el futuro ese niño sea bueno en los números? Es poco, de acuerdo al concepto de una profecía autocumplida, que es que cuando tú esperas que algo ocurra, dicha expectativa aumenta la probabilidad de que ocurra, ya que yo tomo el concepto, soy malo para las matemáticas, soy malo para las matemáticas, y así me comporto. Y cuando empiezan a llegar problemas matemáticos, yo digo, no, ni lo voy a intentar porque yo soy malo. ¿Ven? Esto lo llamamos amenaza estereotipada, el proceso en el cual el recordar a individuos ciertas expectativas estereotípicas afectan su desempeño. Entonces, exploremos unas palabritas que son muy parecidas, pero que podemos entender acá sus diferencias. A través de repetidas interacciones comunicacionales podemos comprender nuestro autoconcepto. Consiste en entender nuestras características únicas y nuestras similitudes y diferencias con otros. Si tú te consideras una persona ética, puedes corregir a los demás y valorarlos desde tu punto de vista, desde lo que tú crees que no es ético. Y esto impacta directamente en lo que llamamos autoestima. Es la parte de nuestro autoconcepto que describe la forma en la que nos evaluamos a nosotros mismos. Entonces, la autoestima es una parte de nuestro autoconcepto. Un estudiante que falla un examen puede tener alta o baja autoestima, de nuevo, dependiendo de cómo sea nuestro autoconcepto. Pero hay otro aspecto del autoconcepto, que es el autorrespeto, que es que también te sientes con esa evaluación que hace tu autoestima, ¿no? Es, por ejemplo, tratar y esperar que los demás traten a otras personas con respeto, bajo el mismo concepto en el cual te tratas a ti mismo. Entonces, el desempeño de la identidad individual es el proceso a través del cual enseñamos al mundo quiénes creemos que somos y está relacionado con nuestra autopresentación, que es el punto al cual quiero llegar ahora. Es la forma en la que tú tratas de influir en las impresiones de los demás, creando una imagen que sea consistente con nuestra identidad. Entonces, si yo me considero a mí mismo una persona con un carácter fuerte, yo insisto en tratar de mostrarme con un carácter fuerte porque yo quiero que las demás personas me perciban con un carácter fuerte. Entonces yo trato de que mi autopresentación sea consistente con nuestra propia versión de cómo nos vemos. Cuando las personas se desempeñan o comunican roles, se dice que están proyectando su identidad. Es decir, tú tienes un libreto que es apropiado para la identidad que tú tienes la expectativa de tener o que las demás personas tienen expectativa de que tú tengas. Y le voy a dar un ejemplo. Vamos a ver cuántas personas conocen a esta persona llamada Stephanie Germanotta. Perdón. Por supuesto que hay una gran personas que inmediatamente relacionan y saben quién es, pero también un curioso número de personas que no conocen el nombre. Stephanie Germanotta es el nombre de Lady Gaga. ¿Y por qué les estoy trayendo el ejemplo de Lady Gaga? Porque es que, si ustedes se dan cuenta, en los inicios de su carrera, había un esfuerzo grande por proyectar cierto tipo de identidad. Tal vez alguien recuerde un vestido hecho de carne con el que llegó en algún momento. Ella no tenía, ya sea por razones artísticas, la intención de presentarse como una chica llamada Stephanie Germanotta. Ella era Lady Gaga y eso implicaba un espectáculo detrás de eso. Y eso es simplemente un ejemplo exagerado de cómo nosotros llevamos nuestra autopresentación un paso más allá. Entonces, aprendiendo sobre el individuo, la identidad y la sociedad, podemos entender una cosa. La identidad individual está influenciada por fuerzas sociales, es decir,
tenemos que estudiar las categorías de la identidad primaria. Mira, muchas veces, si nosotros no comportamos como la sociedad espera, nos etiquetan. Y esto conlleva una serie de conductas con las cuales nosotros nos sentimos cómodos. Voy a poner aquí el ejemplo de varios tipos de identidad y vamos a explorarlo todos uno por uno, ¿ok? Vamos con identidad racial. Bueno, en realidad se supone que la raza es algo genético, ¿verdad? Son características genéticas que nosotros tenemos. Y en algunos niveles es fácil de ver porque son visibles, es decir, las personas que son de cierto color de piel o cierto tipo de cabello o cierta forma de ojos, que fácilmente nosotros podemos identificar, podemos asociar una raza con esa persona y esa persona tiende a identificarse con dicha raza. Sin embargo, muchos individuos se identifican bajo una identidad multicultural, en especial cuando provienen de razas que son claramente una mezcla. No tiene nada que ver con la identidad nacional. La identidad nacional básicamente es tu ciudadanía, de dónde eres tú. Para la mayoría de las personas, la identidad nacional es algo muy sencillo. Tú tienes tu pasaporte, tú tienes tu cédula que te dice tú eres de acá. Y es una parte fundamental de quiénes somos nosotros decir yo soy de acá, yo soy argentino, yo soy venezolano, yo soy colombiano, yo soy panameño, yo soy americano, yo soy francés, yo soy inglés. Porque eso supone otra serie de características. Sin embargo, se van a dar cuenta que no para todo el mundo es tan sencillo. Existen personas que tienen una identidad nacional muchísimo más mezclada. Existen personas que tienen padres de una identidad pero crecen en otro país. Y entonces en su casa se habla un idioma, se tiene un acento, se come una comida, pero cuando salen a la calle consiguen otra. Y cuando esas personas se sienten cómodas dentro de esa mezcla de identidad, no hay ningún problema, pero cuando esa persona no sabe muy bien si se sitúa aquí o se sitúa allá, tenemos una crisis de identidad. Y eso es simplemente con algo que debería ser muy transparente como la ciudadanía. Existe la identidad étnica, que se parece mucho a la identidad racial. Sin embargo, raza y etnicidad, aunque están relacionados, no es lo mismo, porque la etnicidad tiene que ver con el grupo social, mientras que la raza es genético. Entonces, la identificación de un individuo con un grupo particular con el que comparten afiliación nacional, pero tal vez tribal, y también creencias religiosas, e idioma, y orígenes culturales, y todas esas cosas. Un ejemplo mundial importante de la identidad étnica es la identidad latinoamericana o hispana. Son aquellas personas que nos sentimos relacionados con el concepto de ser latinos. Sin embargo, el ser latino es un concepto muy amplio porque hay muchas razas dentro de ser latino. Muchas personas que se sienten latinos provienen de diferentes tipos de razas, que pueden ser de cierto color de piel o de cierta forma o de cierta altura, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchas veces estos sí están entrelazados y una raza y una etnia son lo mismo. Está la identidad de género, sumamente controversial el día de hoy, se refiere a las diferencias culturales que hay entre masculinidad y femineidad. Normalmente se supone que podría ser tan simple como que unas personas son hombres y se identifican como hombres y otras personas son mujeres y se identifican como mujeres. Y hoy en día sabemos que es muchísimo más complejo que eso, porque la identidad de género es cómo y en qué medida una persona se identifica con esa construcción social que existe de ser hombre o de ser mujer. Por otra parte, básicamente no está directamente conectado con la identidad de género, es la identidad sexual, que se refiere a las varias categorías de la sexualidad con la cual una persona se identifica. Es lo que hace que una persona considere que se siente sexualmente atraído a personas del mismo sexo o personas del sexo opuesto, o etcétera, etcétera. Las categorías más prominentes de estas son ser heterosexual, ser homosexual o ser bisexual. Sin embargo, sin ir a muchos detalles, puede ser mucho más complejo que eso. Inclusive existe la identidad de edad. Nosotros
podemos tener una edad, sí, el número que dice en nuestra cédula, pero también existe una combinación entre cómo nos percibimos en edad y cómo nos perciben otros en edad. Y de ahí viene ese concepto de una persona que se ve más joven de lo que es, pero parece más joven de lo que es, o se siente más joven de lo que es, o lo opuesto, sentirse, verse o parecer más viejo de lo que uno realmente es. Todo es identidad de edad. También existe la identidad de clase social, una clasificación bastante informal sobre quién es una persona basado en su ingreso, ocupación, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Sí, normalmente nosotros hablamos de ser pobre, de ser clase media y de ser rico, aunque sabemos que es una clasificación muy informal y que es muchísimo más complejo que solo pertenecer a 3 clases. Existen las personas que están identificadas con una discapacidad, personas que tienen un impedimento físico o mental y de alguna forma afecta su vida cotidiana. Y está la identidad religiosa, ese aspecto de la identidad que se define por cuáles son esas creencias espirituales que tiene una persona y cómo eso te identifica como persona. Y todo eso es identidad.